El mensaje de hoy se llama "Y serán verdaderamente libres". Les voy a dar un consejo. Lo podemos hacer dinámico o no, pero si no lo hacemos dinámico va a ser sumamente largo y denso, así que yo espero participación de todos. Así que vamos a hacer una serie de preguntas a lo largo del mensaje y espero que, sin que andemos diciendo a ver quién responde, me diga la respuesta. ¿Sí? Primero vamos a hacer un repaso histórico para ubicarnos en el contexto del mensaje. Así que quiero hablar primeramente de un personaje, Abraham. Abraham hizo un viaje bastante importante en su vida. ¿Alguno sabe dónde empezó ese viaje? Ahora ustedes responden. Vamos. La tierra de Ur, muy bien. ¿Saben dónde queda? Si yo les muestro un mapa, ¿alguien me puede decir, acá está Ur? No hay chance. Bien, no hay chance. Este es un mapa de qué parte del mundo. Y no me digan de la tierra de Ur. De Medio Oriente. Bien, para que se ubiquen, acá está Qatar. Acá se va a jugar el Mundial. Así que si alguno no sabía que Qatar queda en Medio Oriente, bueno, ahora lo saben, y es ese pequeño país que se ve ahí. No es Arabia. Bien, Ur, originariamente, por supuesto que no tenemos las coordenadas exactas de todos los lugares que vamos a ver, pero Ur más o menos quedaba acá. Después de Ur, Abraham, ¿a dónde va? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? A Aram, muy bien. Este es el viaje que hace Abraham. Abraham arranca en Ur con su familia y va hasta Aram, que queda ahí arriba. Esta parte de acá es lo que estudiamos en la escuela como la Mesopotamia. Después de Aram, ¿a dónde va? ¿A dónde? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo? A Canaán, específicamente a Siquem, que queda acá. Esto es el actual Israel. Pero, si ustedes leen la historia en Génesis, acá abajo tienen los pasajes, van a ver que hay un solo versículo que dice, y llegó a Siquem. Inmediatamente, después de que llegó a Siquem, que era el lugar donde Dios le dijo que tenía que ir, hace otra cosa. ¿A dónde va? A Egipto. Muy bien. ¿Alguien sabe qué pasó en Egipto? Hizo pasar a la esposa por la hermana. ¿Y eso qué consecuencias trajo? Que se llenó de plata. Se llenó de plata y algo más. ¿Se llenó de plata en Egipto? No. Lo echaron. El faraón le dijo, te voy a dar un montón de oro, ganado, lo que vos quieras, pero te vas de acá. Entonces se volvió de nuevo a Siquem. Bien, esto es lo que me parece relevante que sepan por ahora de Abraham. Pasaron un montón de cosas en el medio, esta no es toda la vida de Abraham, pero para lo que respecta al mensaje de hoy es suficiente. Vamos al segundo personaje, Isaac. ¿Qué relación hay entre Isaac y Abraham? Padre e hijo, muy bien. Yo les voy a hacer una consulta. Isaac, ¿fue a Egipto en algún momento de su vida o no? ¿Sí o no? Nadie puede confirmarme. Bueno, en la zona esa donde estaba Siquem, después se mudan a otra zona que se llama Beerseba, que está un poquito más al sur. Isaac llega un momento que pasa algo muy parecido a lo que pasó con Abraham. ¿Por qué Abraham se fue a Egipto? ¿Se acuerdan por qué se fue a Egipto? Porque Dios no le dijo que fuera a Egipto. Había hambre. Bueno, resulta que en la época de Isaac también hubo hambre. ¿Y qué idea tuvo Isaac? Voy a hacer lo mismo que mi papá. Mi papá se fue a Egipto, se volvió lleno de plata, voy a hacer lo mismo. ¿Qué hizo entonces? Planeó ir a Egipto. Pero Dios le dijo, no vayas a Egipto. Entonces ese plan no sucedió. No fue a Egipto. En lugar de eso se fue a otro lugar que quedaba mucho más cerca, que se llamaba Gerar. Y se quedó. Y después pasó lo mismo que con Abraham. Le dijo que la mujer era la hermana, lo echaron de ahí y se volvió. Así que más o menos la misma historia. Después tenemos otro personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Jacob. ¿Qué relación hay con los otros dos? Es hijo y nieto, perfecto. Hijo de Isaac, nieto de Abraham. Bien, ¿qué pasó en la vida de Jacob? Jacob dio muchas vueltas con muchas situaciones. ¿Alguien me puede resumir en una oración qué fue de la vida de Jacob? ¿Qué pasó? Le gustaba. Al otro le gustaba el listo. Él lo sabía hacer. Este lo sabía hacer. ¿Qué me pueden decir de Jacob? ¿Qué saben de Jacob? A ver. Se pelearon. ¿Con quién se peleó? Con el hermano. Muy bien. Jacob vivía en lo de su padre Isaac. A todo esto, Jacob estaba vivo cuando Isaac planeó ir a Egipto y no fue.
O sea, no es que todo eso pasó antes de que nacieran. De hecho, la historia del guiso de lentejas sucede antes de que Isaac intente ir a Egipto. O sea, que Isaac ya estaba ahí y Jacob había visto, mi papá quiso ir a Egipto, Dios le dijo que no, entonces no fuimos a Egipto. O sea, todo eso Jacob lo sabía. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso de Jacob no había hambre, sino que se peleó con el hermano. ¿A dónde huye? A Aram, el mismo lugar por donde pasó Abraham. ¿Por qué? Porque había parentela allá. ¿Qué pasa acá? Bueno, lo terminan echando, un poco con estacas y antorchas, porque, bueno, lo habían acusado de algunas cosas que habían pasado allá. Y, bueno, termina volviéndose a Berseba, se reconcilia con Esaú, bueno, hay toda una serie de eventos que pasan ahí. Está la historia en Génesis, para los que quieran más detalles. Pero después, ¿qué pasa? Jacob tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿2? ¿13? ¿12? Vamos. ¿Cuántos hijos varones tiene? 2. Porque si fueran hijos totales son más de 2. Bien. ¿Y qué pasa con esos 12? Tenemos una historia muy particular de uno de esos 12. José. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo. Olvidémonos de José por un momento. ¿Qué pasa con Jacob y los otros 11 hijos? ¿Cómo? Sí, tienen a Benjamín, pero al margen de Benjamín, ¿qué pasó con Jacob y los 11 hijos? ¿Siguieron viviendo normalmente y murieron todos en Berseba? ¿Qué pasó? Se fueron a Egipto. ¿Por qué se fueron a Egipto? Porque había hambre. Parece que este tema del hambre era recurrente, digamos, cada generación había un momento de que había hambre. Bien, entonces se van a Egipto. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vuelven? No vuelven. Hay un detalle en todo esto que yo les dije y que Dios les anticipó que esto iba a pasar. De hecho, cuando Abraham va a Egipto y vuelve, a la vuelta le dice, tu descendencia va a ser esclava en una tierra extraña. Entonces, y va a ser esclava por 400 años, que era un poco lo que respondieron antes. Es decir, Dios ya le había anticipado al abuelo de Jacob que iban a ser esclavos. No sabían dónde, porque no le dice en Egipto, pero era una tierra extraña. Muy bien. Esto es el repaso para que entendamos cómo llegamos a Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? ¿Cómo? Se multiplican. Está el gobierno de José, pasa a ser el segundo de Faraón, pero después, ¿qué pasa? Se vuelven esclavos. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa en ese momento de esclavitud? ¿Cuánto tiempo están esclavos? 430 años, perfecto. ¿Y después? Aparece otro personaje importante. Moisés. ¿Qué hace Moisés? Lo saca de Egipto. ¿Y lo saca de manera pacífica? No. Bueno, ni. ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder para que Moisés pueda sacar al pueblo de Egipto? Las plagas, ¿cuántas eran? 7. 7, 10. Tenemos controversia acá. Está interesante. Bien, no nos vamos a entrar en las plagas hoy, así que no vamos a entrar en detalle de eso. Pero bien, ¿alguno tiene presente qué camino hicieron? ¿Qué pasó con eso? Ellos fueron y ¿a dónde tenían que ir desde Egipto? A Canaán, que era el mismo lugar donde estaban antes de ir a Egipto. Bien, perfecto. Ellos arrancaron en un lugar que se llamaba Ramsés, que se llama igual que el faraón Ramsés, que está más o menos en esta zona. Como pueden ver, todo esto es desierto. Y acá está el Nilo. Esto es lo que se conoce como el delta del Nilo, y al lado del río hay verde. Así que había motivos para quedarse en Egipto. Digamos, se quedaron allá en principio porque, las plantas crecen acá. Quedémonos acá entonces. Entonces se quedaron 400 años, al principio todo bien, con José, pero después se convirtieron en esclavos. Y hacen un viaje un poco atravesado, que es más o menos algo así. Ahora uno diría, si tenían que ir acá, ¿por qué no fueron directamente por acá arriba? Bueno, hay un versículo que lo vamos a ver ahora en breve, que Dios dice, ¿por qué no los mando por acá arriba y les voy a hacer dar toda esta vuelta? ¿Qué es lo que pasa cuando Moisés lo saca de Egipto? Hay un evento bastante destacado y que se menciona un montón en un montón de historias bíblicas. ¿Qué es lo que pasa? Se abre el Mar Rojo. ¿Qué pasa? Acá. Esto que está acá es el Mar Rojo. Después, ¿qué pasa? ¿A dónde van? Desde el Mar Rojo van por el desierto hasta otro lugar que también se menciona un montón de veces. ¿Qué lugar es?
El monte Sinaí, muy bien, el monte Sinaí está acá. Y después, bueno, dan vueltas. ¿Cuánto tiempo dan vueltas en el desierto? 40 años. Y después, cuando están por entrar a la tierra prometida, ¿cuál es el primer lugar al que llegan? Jericó. Jericó está acá arriba. Así que fíjense, toda esta vuelta de acá le llevó 40 años al pueblo de Israel. Y Jacob y Abraham hicieron ambos el camino que era por acá. Bien, esto es para que nos ubiquemos en contexto de qué era lo que estaba pasando. Ya no hay más mapitas. ¿Qué pasó en el desierto? Vamos a ver, porque el desierto para hacer 40 años fue bastante tiempo, así que pasaron muchas cosas. Todo el libro de Éxodo, Levíticos y Números relata qué pasó en el desierto. Nosotros vamos a hablar brevemente de eso. Bien, primero esto es un dato de color, no tiene nada que ver con los israelitas, pero algo que sucedía cuando un pueblo salía de una esclavitud o de una colonización, algún término por ahí más moderno, tenían la costumbre de ponerle nuevo o nueva al lugar donde ellos iban a conquistar. Hay 3 ciudades de la antigüedad que traducido quieren decir ciudad nueva, es decir, iban a ser una ciudad, ¿cómo le ponemos? Ciudad nueva. Después, sí. Los holandeses tienen una región que se llama Zelandia. Ellos conquistan una isla, ¿cómo le ponemos? Nueva Zelanda. Es fácil. Los españoles cuando vienen y conquistan la parte de México, ¿cómo le ponen? Virreinato de Nueva España. Los franceses cuando van a Canadá, que le ponen Nueva Francia. Y los yanquis cuando expulsan a los españoles, que le ponen Nuevo México. Entonces había una costumbre por ponerle nuevo a las cosas que se liberaban de cierta esclavitud o colonización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero que leamos este pasaje. A ver, quiero un voluntario que me lea este pasaje en voz alta. Dale. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, ha redimido de la esclavitud para que sea su pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Bien, acá hay algo que la Biblia no nos lo dice de manera directa, pero es algo que nosotros podemos inferir. Dios no quería que Israel hiciera un nuevo Egipto al lugar donde ellos iban a ir, porque eso era lo que conocían. Estuvieron 400 años esclavos, imagínense, todo lo que comían, todo lo que hablaban, todo lo que pensaban, estaba amoldado a la cultura de Egipto. Y si ellos iban a otro lugar, ¿qué iban a hacer? Iban a hacer un nuevo Egipto, que iba a ser en la tierra de Canaán, pero iban a traer todas las culturas y todas las tradiciones que ellos habían adquirido, forzada o no, en Egipto. Sí, ya vamos a llegar a eso. Hay una serie de tropezones en el camino. Bien, entonces, esto es un poco lo que les decía recién. Dios no quería que ellos fundaran un nuevo Egipto. Para evitar esto, Dios les da una serie de instrucciones y pasa por todo un proceso, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero Él quería que este pueblo fuera su representante. Dice, les voy a dar mi nombre, ustedes a mí me van a conocer como el Dios de Israel. Entonces, todo lo que ustedes hagan me va a representar a mí. En el Nuevo Testamento tenemos algo muy equivalente, que es somos cartas abiertas. Lo que nosotros hacemos refleja qué es lo que un cristiano supuestamente hace, qué es lo que Cristo debería hacer, porque somos imitadores. Entonces, ¿cómo va a ser Dios para que ellos no hagan un nuevo Egipto? Porque no basta con decirles, no hagan un nuevo Egipto. Tiene que ir más profundo que eso. Bien, leamos este pasaje antes de continuar. ¿Quién lo quiere leer? Dale, Marisol. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque hizo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, que vuelva a Egipto. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que había un camino que era más corto, que no era ir por el Sinaí, era ir por arriba? Bueno, esa tierra actualmente es la Franja de Gaza. En época de este éxodo, era la tierra de los filisteos. Inevitablemente, si el pueblo israelita pasaba por ahí, iban a entrar en guerra. Pero Dios ya sabía de que ellos traían toda esta tradición egipcia. Entonces dice, si los mando y pasan por guerra, por más que la guerra la ganen, van a querer pegarse la vuelta. Dios lo sabía, Dios sabía que tenían esta cuestión, que eso iba a suceder. Entonces dice, no los voy a mandar por ahí, porque si los mando por ahí ya sé cuál va a ser el resultado. Los voy a mandar por otro lado, que tampoco estuvo libre de sangre, porque pelearon con los amalecitas, pelearon con otra gente, pero Dios sabía, bueno, con esa gente no van a querer pegarse la vuelta, pero con los filisteos sí. Fíjense que después, más adelante en la historia, sabemos que pelea muchísimas veces con los filisteos. Pero Dios sabía esto.
Es decir, Dios no esperaba, bueno, yo los liberé, ahora cámbiense el chip, vamos a esperar que ustedes no recuerden nada de Egipto y arranquen de cero como si nada hubiera pasado. No, Dios era consciente de esto. Entonces, lo que pone en marcha es lo que yo llamo un plan de reeducación. ¿Por qué? Porque cosas que ellos veían en Egipto, ahora las iban a tener que de alguna manera reaprender. Y esto era una de las preguntas que vimos. ¿Qué hacía Dios con el pueblo de Israel? Los guiaba de día y de noche, con una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. ¿Qué otra cosa hacía? Hacía llover maná, ya no granizo como hizo en Egipto, porque ellos recuerden, ¿qué imagen tenían de Dios? 400 años no habían escuchado nunca de Dios. Viene Moisés y le dice, yo soy el Dios de sus tatarabuelos. Y ellos no sabían de quién estaba hablando. Ellos conocían a Ra, Isis, Anubis, los dioses egipcios. ¿Se imaginan? 400 años. Entonces, una de las cosas que ven que hace Dios son las plagas. Y una de las cosas que hace es llover granizo. Entonces, imagínense, ellos, la primera imagen que tienen son las plagas. ¿Y ahora qué hace? Hace llover maná. ¿Qué hace? Manda codornices. Con los egipcios mandó langostas, pero con los israelitas manda codornices. Otra cosa que hizo, les da agua potable. Con los egipcios convirtió el agua potable en sangre, pero con los israelitas les da agua en una peña en medio del desierto. Y les enseña a guardar el sábado. Pero no sé si se acuerdan que uno de los mandamientos que le da, en los 10 mandamientos, es guardarás el sábado. Ellos no tenían la menor idea de lo que eso implicaba. Entonces, si ven en el desierto, lo que le dice es, bueno, yo el viernes te voy a dar el doble de ración para que vos el sábado no trabajes. Imagínense ese hábito de recibir el viernes el doble para no trabajar el sábado durante 40 años. ¿Van a aprender a guardar el sábado o van a aprender a guardar el sábado? Porque no hay otra posibilidad. Entonces, todo esto sucede en Éxodo. Y sucede desde el día 1. Fíjense, en Éxodo, en el 20 es donde se dan las tablas, donde tienen los 10 mandamientos. Y esto ya empieza desde antes del 20. Éxodo está escrito de manera cronológica. Y todo, hasta que llegan a Jericó, ellos tienen la nube, la columna de fuego, el maná, las codornices. Entonces tuvieron todo un entrenamiento, una reeducación durante todo ese tiempo que estuvieron dando vueltas en el desierto. Ahora, llega el momento de la ley, Éxodo 20. No vamos a leer todo Éxodo 20, asumo que saben los 10 mandamientos. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. A ver, díganme 3 de los 10 mandamientos. No los 3 primeros, 3. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué otra cosa? No mentirás, no robarás. Perfecto. Pasamos no le puedo decir que pasaron, pero por lo menos verifiqué que lo sabe. Que algo sabe, tal cual. Bien, una de las preguntas que respondieron antes, ¿qué podía ser un esclavo? Fíjense, esto es lo que el israelita promedio pensaba. Imagínense toda su vida habiendo sido criados donde todos sus amigos son esclavos. Todos los tíos, parientes son todos esclavos y todas las historias que ustedes conocen son de esclavos. Ellos no tenían idea de lo que era ser libre. Y cuando alguien le decía, ¿te gustaría ser libre? ¿Ellos qué iban a pensar? Ser como los egipcios, porque ellos son libres, porque ellos son mis amos y ellos son libres. Entonces, la aspiración que un israelita podía tener como libertad era convertirse en un egipcio. Por eso el concepto este que les mencionaba, el Nuevo Egipto. Entonces, fíjense qué es lo que hace Dios. Sus amos egipcios, ¿qué podían hacer? Podían matarlos, no tenían ningún problema. De hecho, con Moisés, ¿qué hacen? Maten a todos los niños, no hubo ningún problema con eso. Podían matarlos sin ningún problema. Podían violarlos, porque si los pueden matar, bien los pueden violar también. Podían tomar lo que quisieran. Si los pueden matar, los pueden violar, pueden decir, esto es mío. Y el israelita no podía decirle nada, era un esclavo. No tenía derecho a la propiedad de nada. Podían obligarlos a adorar a sus dioses, porque bien si no adoraban a sus dioses, los iban a matar. O aunque sea al faraón, que lo tenían como un dios, y los obligaban a trabajar sin ningún descanso, porque al fin y al cabo eran esclavos. Y les podían hacer cualquier tipo de injusticia. Es decir, podían echarle la culpa a un esclavo y lo mataban a ese esclavo y nadie podía decir nada. Entonces, esto es lo que los israelitas tenían en su mente. Cuando ellos dicen queremos volver a Egipto, ellos pensaban queremos volver a esto. Queremos volver a esto, esto es lo que conocemos, esto es con lo que nos criaron. Pero Dios dice no. Ustedes, la verdad que no están entendiendo, porque este pueblo no me representa a mí, no saben lo que es la libertad. Entonces, cuando les da la ley, para ellos es algo que es totalmente opuesto a lo que pensaban, porque si ellos iban a ser una nueva nación y tenían esto en mente, ellos iban a convertir en un pueblo esclavista como Egipto, porque era lo que ellos conocían, lo que ellos veían, lo que ellos sabían. Entonces, ¿Dios qué les dice? Bueno,
¿Cómo es la vida libre? Porque la ley se las da como una instrucción. La ley no es un requisito para ser salvados, porque ellos ya estaban afuera de Egipto. El éxodo sucede antes de que les dé la ley. Entonces, cuando les da la ley, ellos están en un proceso de convertirse en ese pueblo que va a representar a Dios ante las naciones. En este momento estaban en el Sinaí, no los conocía nadie, pero iban hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué les dice? Lo primero que les dice es, no matarás. Tu esclavo, tu amo egipcio te podía matar, vos no vas a matar a nadie. Tu amo egipcio podía violarte, vos no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, ni de tu esclavo, ni su esclavo, ni nadie. No vas a codiciar la mujer de nadie. ¿Puedes tomar lo que quieras? No, no vas a robar. ¿Puedes obligar a adorar a otros dioses? No, nadie va a tener otros dioses aparte de mí. ¿Puedes trabajar sin descanso? No, vas a descansar el sábado. ¿Y qué hay de hacer injusticia? No darás falso testimonio. Entonces, todas las instrucciones que tenían los 10 mandamientos, en realidad, era una forma de reeducarlos para decir, todo lo que vos aprendiste de los egipcios no es vivir en libertad. Todo lo que te enseñaron está mal. No es así. Y Dios se los da escrito en piedra, para que ellos lo tengan bien claro. Esta es la forma en la que ustedes van a vivir libres representándome a mí. Esta es la verdadera libertad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno lee los 10 mandamientos en la cultura de hoy, nosotros no somos esclavos, no conocemos a nadie que haya sido o sea esclavo, y por más que nos remontemos a generaciones y generaciones atrás, nadie, afortunadamente, ha pasado por la esclavitud. Entonces, cuando leemos la ley, la leemos de esta forma, nos está limitando, son un conjunto de reglas, o la vemos de esta otra forma, es un contrato de que si yo no lo cumplo tengo una penalización, o una multa, o un castigo. Pero en realidad, si nos ponemos a ver lo que pasaba en Egipto, lo que pasaba con los israelitas, este concepto de libertad, la ley, en realidad, protege de la misma forma que esta valla protege a los chicos que están jugando adentro. Imagínense en un jardín de infantes. Acá tenemos un jardín de infantes que tiene una placita y tiene una calle acá. Sin esta reja, nadie podría estar tranquilo, porque los chicos tranquilamente podrían ir y estar expuestos al riesgo de un tráfico. Ahora, ¿el chico se va a sentir encarcelado por tener las rejas? No. Y los chicos adentro van a jugar con total libertad. Y de hecho es esta reja lo que les da la libertad de poder jugar dentro de esa zona sin ningún peligro. Bueno, tenemos muchos casos. Las rejas son las que impiden que uno se caiga de un puente. Y de hecho, en muchos lugares, hoy en día también se están empezando a incorporar estas rejas. Uso el ejemplo de las rejas porque es similar a una cárcel. Entonces uno puede ver la reja como, me está restringiendo mi libertad. Sí, en una cárcel ese es el objetivo, que la persona esté privada de su libertad. Pero en este caso, estamos poniendo rejas porque queremos que haya libertad. Queremos que los padres que estén acá adentro estén tranquilos de que sus hijos están seguros. De que todo lo que pase acá adentro está fuera de peligro. De la misma forma, lo que quería Dios es establecerle los límites al pueblo para que ellos puedan tener una verdadera libertad y disfrutar plenamente de lo que es ser un pueblo libre. Ellos, esto, lo interpretan de esta manera, porque después van a ver un montón de pasajes, e incluso en los Salmos, dice, me deleito en tu ley. ¿Por qué? Nosotros diríamos, no, te está limitando en todos lados, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ellos venían de una cultura donde, primero que no tenían derechos a nada, y mucho menos podían llegar a pensar, dentro de esto vamos a ser realmente libres. Entonces, que cuando nosotros veamos la ley podamos pensar de esta forma. No es una restricción que nos impide hacer lo que nosotros queramos desenfrenadamente. Es al revés. Es la guarda de seguridad que nos deja trabajar totalmente en libertad y plenamente como Dios quiere. Porque Dios quiere que seamos libres. Ahora bien, Israel fracasa. Porque bueno, este era el plan, Dios se los da. Y Dios no se los da diciendo, yo se los doy, pero sé que ustedes van a fallar, sino que Dios se los da mostrándoles verdaderamente cómo es su carácter, pero Israel fracasa. Andy mencionó un ejemplo, hacen un becerro de oro. O sea, ya de entrada, ¿tendrás un solo Dios? No lo hicieron bien. Después, ¿qué más sucede? Piden un rey. ¿Para qué quieren un rey si lo tienen a Dios y le está dando todo lo que tienen que hacer? Que si bien no les dice, no tengan un rey, es como que no era la idea que ellos tuvieran un rey. Sirven otros dioses y de manera alevosa. Y no guardan tampoco el descanso. Ni del sábado, ni tampoco un descanso que ellos tenían que tener en la tierra cuando cosechaban. ¿Esto qué produce? A ver quién sabe. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel luego de generaciones incumpliendo todo lo que Dios decía? ¿Cómo? Son invadidos. ¿Y qué pasa con ellos? Muy bien. Son exiliados. Muy bien, son exiliados tanto a la parte de Asiria, el pueblo de Israel del norte, y a Babilonia,
el pueblo de Judá. Entonces fíjense de que evidentemente ellos no se conformaron en lo que Dios decía. Ahora, ¿por qué esto es relevante para todos nosotros? Porque hasta ahora todo esto ya pasó, es historia. Bueno, ¿qué rol juega Jesús en todo esto? Jesús hacía muchas declaraciones controversiales para la gente de su tiempo. Y una de las cosas que la gente pensaba es, vos venís a sacarnos esa carga pesada de la ley que venimos arrastrando hace años. Y él responde lo siguiente. ¿Alguien que me lo lea, por favor? De esta mitad. Dale. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir con el espíritu de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. Fíjense, ¿qué propósito tenía la ley? Que el pueblo de Israel pudiera vivir verdaderamente libre representando a Dios. ¿Y qué dice Jesús? No malinterpreten lo que yo vine a hacer. Yo no vine a anular lo que Dios les dijo antes. Yo vengo a mostrarles cómo es que hay que hacer las cosas. Entonces, de alguna manera, parafraseando, podríamos decir, yo les estoy mostrando cómo el pueblo de Israel tendría que haber vivido y no vivió, pero no a nivel nación, sino a nivel individual. Es decir, todas las leyes que nosotros vimos, el pueblo de Israel las incumplió, tanto a nivel individual como nación. Bueno, Jesús nos muestra a nivel individual cómo era vivir conforme a la ley. Y fíjense que Él no le anda diciendo a nadie, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino que Él, en la libertad que daba vivir de esta forma, hace todo lo que hace. Bien, ¿qué es? ¿Qué relación tiene Jesús? Porque esto no era un secreto, esto que yo le estoy diciendo, Él no es que no es una interpretación indirecta ni nada, sino que Él directamente se los dice. Yo vengo a cumplir lo que la ley dice. Es más, dice el propósito de lo que la ley trataba de transmitir. Y vemos que, acá yo les voy a dejar unos pasajes, no los vamos a leer, pero Jesús le dice bien claro esto. Es un mensaje que ellos lo conocían, porque cada vez que mencionaban esclavitud, ellos entendían que se referían a Egipto. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús no es una nube o una columna de fuego. Él dice, yo soy el camino, como guía, porque ¿qué era lo que los guiaba en el desierto? Una nube. Él dice, no, yo soy el camino. Él no es ni maná ni codornices. Él dice, yo soy el pan de vida. Y este pasaje, después si quieren búsquenlo. Él dice, en el desierto Dios les dio maná. Bueno, yo les digo, yo soy el pan de vida. O sea, esto era algo claro que Jesús quería que ellos entendieran. Él no es agua de una peña, Él dice que Él es la fuente de agua viva. Esto se lo dice a la mujer samaritana. Él no es el sábado, Él es el reposo. Él dice, vengan los que estén cansados, yo los haré descansar. Dice, Él no es un día de la semana, Él es el descanso para el alma. Él no es ni truenos ni relámpagos. Cuando están en el Sinaí, que dicen que había una nube llena de truenos y relámpagos, dice, no, Él es la imagen de Dios. Él no es algo que nosotros vemos para intentar entender cómo es Dios, como pasaba con los israelitas que veían truenos y relámpagos. No, Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Y tampoco Él fue un fracaso. Él dice que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que pudo hacer todo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Y de hecho, cumpliendo lo que dijo en la diapositiva anterior. Dice, yo vine a cumplir el propósito por el cual todo esto fue dicho. Así que ahora vamos a leer este pasaje, que básicamente resume todo lo que acabamos de decir y les dice Jesús a la gente que está ahí cuál es el propósito de todo esto. ¿Quién lo quiere leer? Dale, allá está, Adri. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien. ¿Qué pasaba? Esto no se lo dice a los fariseos. Fíjense que se lo dice a los judíos que habían creído. Es decir, esta respuesta no se la da a alguien que lo quiere confrontar. Se lo daba a la gente que estaba siguiéndolo. O sea, que no tenía una intención de confrontarlo y decir, no, no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les dice, ustedes creen que son libres, pero en realidad no son libres. Está bien, la esclavitud que ustedes tienen tal vez no sea como la de Egipto, porque luego de haber sido esclavos tanto tiempo, y después incluso cautivos,
Se imaginarán que ellos tenían en la mente, vos decís esclavo, vos hablas de Egipto, yo no estoy como en Egipto. Y ellos estaban en ocupación romana, que si bien no era una esclavitud, tenían que pagar unos impuestos bastante elevados, o sea, era una colonización, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ellos aún en esa situación dicen, nosotros somos libres. Y Jesús le dice, no, porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que ahora quiero que hagamos un juego. Yo les voy a mostrar una imagen y ustedes me tienen que decir la primera palabra que se les venga a la mente con esa imagen. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. No se les vino nada a nadie a la mente. Vamos, todos juntos. ¿Qué se les viene a la mente? Vamos. Egipto. Bien, otra imagen. ¿Cómo? África. Pobreza. ¿Qué se les viene a la mente ahora? Grecia. No son estatuas, son personas. Venta. ¿Venta de qué? De esclavos. Venta de esclavos. ¿Acá? Bien. ¿Y acá? Bien. Estas son las cosas que los judíos y muchas de las personas hoy en día, por no decir todo el mundo, piensa cuando uno dice esclavitud. Uno dice esclavitud y piensa en la colonización de América, en el mercado de esclavos, en los esclavos que construyeron las pirámides. Piensa en esas cosas. Pero Jesús no hablaba necesariamente de esta esclavitud. Está bien. Muchas veces uno habla de la esclavitud y suele hablar de las adicciones. Podemos hablar de la adicción a los videojuegos, a las redes sociales, al tabaco, o al alcohol o al juego. Pero Jesús, si bien incluye estas cosas, esto muy probablemente les sea ajeno a la mayoría de los que están acá presentes. Ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿qué ven? ¿Cómo? Indiferencia. Si les muestro esta imagen, bullying. Si les muestro esta imagen, envidia. Si les muestro esta imagen, chisme. Y si les muestro esta imagen, contiendas, peleas. Bueno, todas estas cosas, Pablo las describe en Gálatas como los frutos de la carne. Y fíjense que si bien no estamos esclavizados con cadenas o con un cartel que diga el precio de cada uno, podemos estar esclavizados a muchas de estas cosas que bien podrían ser muy sutiles o totalmente desapercibidas para la mayoría. Hay muchas que tal vez ni uno mismo sabe que las tiene. La adicción o la esclavitud a todas estas cosas que Dios nos dice, estos son pecados, son cosas que ustedes no tienen que hacer. Así que la esclavitud, por lo menos como la estaba planteando Jesús, no era una esclavitud física. Puede ser una esclavitud de este estilo, que, bueno, no sé qué nombre ponerle, pero una esclavitud psicológica, podríamos llamarla. ¿Y qué relación tiene entonces todo esto con la libertad? Y vamos al último pasaje. ¿Quién lo quiere leer? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desempleo, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Bueno, acá por ahí ya está como más digerido todo el mensaje. Pablo les dice a los romanos, miren, ustedes ya no son esclavos del pecado, pero al mismo tiempo está diciendo, todos ustedes fueron esclavos del pecado. O sea, todos nosotros antes de conocer a Jesús éramos esclavos del pecado. Y acá lo que está diciendo es, ahora son libres. Que nuestra reacción a eso, ahora sos libre, no sea como la de los judíos que creían en Jesús. ¿Libre de qué? Si yo no fui esclavo nunca. Porque si respondemos de esa forma, está queriendo decir que en realidad nunca nos dimos cuenta de que habíamos sido esclavos. El caso de Israel es un caso por ahí muy tangible. Ellos estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. De hecho, el cambio de mente era tan drástico que Dios determinó de que ninguna de las personas, salvo dos, Josué y Caleb, iban a sobrevivir para llegar a la tierra prometida. Digamos, ellos tenían tan metida la esclavitud que no podían superarla. Fueron recién sus hijos, sus nietos, su descendencia que llegó a la tierra prometida.
¿Por qué? Porque los que habían participado del éxodo habían sido criados en Egipto, no conocían otra cosa sino la esclavitud. Pero los que habían nacido en el desierto se habían criado con la ley, con los 10 mandamientos, que tal vez no los entendían en su totalidad, pero no tenían ese sesgo, no tenían esa marca de lo que implicaba ser esclavo. Que no nos pase eso a nosotros, que no estemos viviendo como cristianos, recordando el tiempo de esclavitud o viviendo como esclavos. Entonces, los quiero dejar con esta pregunta. ¿Estás viviendo como libre o todavía seguís viviendo como esclavo? Que sea algo que nadie va a poder responder por nosotros, cada uno lo podrá saber, y que la esclavitud no necesariamente es estar atado de un grillete o picando piedras, que puede ser algo muy sutil y que puede ser algo incluso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Pero Dios nos libera de eso, Dios nos hace total y completamente libres, y de una manera sobrenatural, de manera tal de que no volvamos a eso. Pero tengamos también en cuenta la misericordia de Dios. Dios no esperaba que los israelitas cambiaran de cabeza de un momento para otro. De hecho dice, yo no les voy a poner una prueba que no puedan superar. Eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, no los voy a mandar por el camino de los filisteos. Van a ver la guerra y se van a querer pegar la vuelta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La libertad, si bien espiritualmente es algo instantáneo, ya no somos esclavos, cambiar nuestra mente no necesariamente va a ser. Y todos los días tenemos que buscar al Señor para que nosotros podamos no solo entender que somos libres, sino vivir siendo libres. Así que ahora quisiera que cerremos todos los ojos un momento y mientras yo oro, que cada uno pueda reflexionar, porque todos éramos esclavos antes de venir a Cristo. Y potencialmente arrastremos muchas de las cosas de esa vida anterior, como hábitos, como pensamientos, como costumbres, que podamos estar reflexionando y pensando cuáles de todas esas cosas el Señor nos tiene que ayudar hoy a dejar. Y que podamos vivir mostrándole a los demás, no solo que somos libres, sino que la ley de Dios no te limita, sino que te muestra cómo vivir verdaderamente libre. Así que bueno, cerremos los ojos un minuto y oramos al Señor. Papá, que estás en los cielos, te damos gracias otra vez por la vida de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque su sacrificio hizo posible nuestra libertad. Que hoy en día nos podemos acercar confiadamente, sin temor, a tu presencia. Queremos pedirte que podamos vivir con una mente despejada de dudas, viviendo como libres y no como esclavos. Y que podamos mostrar al mundo la verdadera libertad, la libertad que proviene de Dios. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir. Y también te pido por todos los aquí presentes, que puedas despejar nuestra mente para que podamos reconsiderar nuestras actitudes, lo que somos, lo que hacemos, y que podamos, Señor, concentrarnos, no solamente en vivir libres, sino mostrarle al mundo cómo es ser un hijo de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén.